Muy buenos días, tardes, noches. Hoy es nuestro último día. De verdad que quiero darle las gracias a todos ustedes que se han mantenido con nosotros y a todas las personas que nos ven en horario diferido. Yo sé que por ahí están también presentes. Lo podemos ver por los números de personas que están viendo las clases. Esta clase probablemente no la vamos a poner inmediatamente porque hoy es día sábado y el Félix, el que trabaja directamente conmigo, entra a trabajar hasta el día lunes. Quiero también aprovechar para darle las gracias a todo el equipo técnico, a toda la gente de Somos, especialmente a Jorge, que ha estado aquí, y especialmente este día que no tenía que estar trabajando, sin embargo, con su generosidad. Tenemos un grupo de personas que colaboran con nosotros, que ven su trabajo, bueno, aparte como algo del cual viven, pero también lo ven como un ministerio. Esta es una bendición de Dios, encontrar gente que vea su trabajo como un ministerio y que nos ayude también a nosotros a hacer nuestro ministerio más fácil. Les agradezco también a todos mis paisanos de México. Este es el primer curso que veo muchísima gente de México. No se pierdan, vamos a estar ofreciendo muchos cursos cada mes. Y bueno, ya nos conocieron. Ya saben, los que no habían tenido la oportunidad de conocer al IBICLA, saben que son una institución seria, crítica, pero también una apertura a otros hermanos y hermanas que han encontrado a Cristo Jesús y trabajan por el reino desde sus propias experiencias, que esto es lo más importante. Profesor Picasa, esta es la última clase de este curso. Yo sé que no es la última vez que lo vamos a tener porque va a estar con nosotros en el diplomado. Así que bueno, le damos la bienvenida, profesor. Ya. Gracias, Padre Manuel. Es una sorpresa muy agradable mirar el número y aquí me marca que hay 146 y está subiendo el número, un día de sábado en que muchos tienen otras ocupaciones en directo. Cuando el Padre Manuel me propuso este curso, me dejó escoger entre 5 y 6 días. Pensé un rato y dije, prefiero 6 porque en 6 días puedo ofrecer una visión de conjunto, no total, pero básica, del Evangelio de Mateo. Me han venido justos, pero aquí estamos. He venido diciendo antes, ayer de Mateo 25, el día de anteayer de la Iglesia, el día anterior de la ley, de la norma de vida. Creo que he escogido 6 de los temas fundamentales del Evangelio de Mateo. Hoy nos queda el tema último, que tiene 2 partes importantísimas porque es la misión. Y Mateo tiene 2 discursos de misión. Los 2 fundamentales. El primero, la misión de Jesús con los 12 en Galilea, capítulo 10, del verso 1 al 23, que termina con un verso extrañísimo, quizá el más importante del Evangelio de Mateo, que termina. Jesús manda por Galilea y por Israel a los 12 y les dice, antes que acabe la misión, la conversión de los judíos, llegará el Hijo del Hombre. Capítulo 10, verso 23. Un verso que ha traído de cabeza a miles y miles de investigadores. ¿Cómo se entiende? Antes que todo Israel se convierta, vendrá el Hijo del Hombre. Vendrá, por tanto, en esta generación. ¿Qué significa? Han pasado 2000 años y no ha venido de una forma externa. ¿Qué decir que Jesús se equivocó? O decir que ha venido pero de otra manera. Y que en cada momento tenemos que actualizar el mensaje de Jesús. Por tanto, tenemos primer sermón, capítulo 10, 1 al 23, con la misión de Israel
vendrá el reino, vendrá el Hijo del Hombre. La iglesia primitiva en su mayoría creía así. Se convertirá primero Israel y después vendrá el Hijo del Hombre. Pero han pasado 2000 años y sigue existiendo Israel, por gracia de Dios, para bien de cristianos y de la humanidad. ¿Qué sucede? ¿Que se ha equivocado Cristo? ¿Que se ha equivocado el mismo Pablo que dice en la carta a los Tesalonicenses 1 que está llegando ya en esta generación? ¿O que dice en la carta a los Romanos: tengo que dar un paseo, tengo que hacer un camino en el fin del mundo de Occidente, en España, y entonces vendrá el fin? O como ayer alguien anotó, el día del final lo sabe Dios y lo dejamos en manos, por tanto, de Dios. Voy a comenzar leyendo lo fundamental de este capítulo 10. Si tienen su Biblia a mano, la pueden abrir. Empieza así. Después de haber hecho muchas cosas, de haber predicado el sermón de la montaña, de haber hecho milagros, de haber contado las parábolas, Jesús reúne a los 12, les llamó, les dio poder sobre los espíritus inmundos, sobre los endemoniados, para expulsar demonios, para curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres. Y da los nombres. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, Zebedeos. Felipe y Bartolomé y Tomás y Mateo, que son importantísimos en la tradición antigua como evangelistas. Felipe, Tomás, como testigos, Bartolomé, el de Caná de Galilea, Santiago, el de Alfeo, y Tadeo, que no sabemos exactamente quiénes eran. Tadeo se ha hecho importantísimo en muchas iglesias, San Judas Tadeo. Simón el cananeo, un nombre extraño. El cananeo significa el celota. Parece que significa eso, el celoso, caná. O puede significar también que era de familia cananea y no de familia judía. Y Judas Iscariote, el que le entregó. A estos 12 los envió Jesús. Les envió como representantes de Israel para juzgar a las 12 tribus de Israel. Les envió para recrear el pueblo de Israel como pueblo de la alianza. Les envió para garantizar primero Israel, la conversión de Israel. Y después de Israel vendrán los gentiles. Pero este plan primero de Jesús fracasa, porque Israel en su conjunto no se convierte y porque deciden los 12 y otros ir directamente a los gentiles, aunque no se haya convertido todo Israel. Entre estos 12, el primero es Simón Pedro. Lo cita como primero también San Pablo en la carta a los Corintios capítulo 15, en la primera Corintios capítulo 15. Primero Simón. Pero ya os hablé de él con sus valores, sus riesgos, etc. Aquí, en este capítulo 10, se da la forma de misión primitiva en Galilea, en Israel. Este capítulo 10 tiene un paralelo prácticamente igual en Marcos 6. Marcos 6 solo tiene un sermón, que es este.
Mateo parece que une elementos de Marcos con elementos de la tradición Q, que están también en Lucas. En Lucas tenemos dos sermones misioneros, uno a los 12 y otro a 72. Sigue, por tanto, el mismo esquema prácticamente de Mateo. Primero, misión intrajudía, 12. Y poquito después añade la misión de 72, que son todos los pueblos de la tierra. La misión a todos los gentiles. La misión a todos los gentiles, Mateo la pone al final, en el capítulo 28. Y aquí, en este primer sermón de misión en Israel, empieza en Mateo Jesús diciendo: no vayáis por ahora, quito por ahora, no vayáis a tierra de gentiles, no vayáis donde los samaritanos, id a las ovejas descarriadas de Israel. O sea que Jesús supone que Israel en conjunto es un rebaño descarriado. Jesús supone que Israel en conjunto no está cumpliendo todo aquello que dice la Escritura desde Moisés en adelante. Id a las ovejas descarriadas de Israel. Por eso es importante lo que os dije el otro día, el sermón de la oveja descarriada, que está en Mateo y en Lucas. Las ovejas descarriadas son solo las de Israel o también las del mundo entero. El sermón comienza así: el reino de Dios se ha acercado, está llegando. Es el momento del reino de Dios. Como en Marcos capítulo 1 versos 15, 14, 15. El reino de Dios se ha acercado. ¿Qué les dice Jesús a los 12 en esta misión galilea, en esta misión israelita? Lo primero es: sanad enfermos. Es una misión, por tanto, sanadora, terapéutica, de curación, de perdón. Sanad enfermos. Y mete aquí una palabra que no sé cómo entender: resucitad a los muertos. En sentido simbólico, están muertos, muertos en la fe, muertos en lo que llamaríamos hoy en la gracia. Multitud de personas, traerlas de nuevo a la vida. ¿O se entiende esto de manera implícita como que Jesús ha venido a traer la resurrección? Que la muerte no es el final, que la muerte es transformación de la vida. Resucitad muertos. Esto lo repite el Evangelio de Mateo en el capítulo 12, donde manda a los discípulos de nuevo diciéndoles esto mismo: curad, sanad, perdonad, resucitad. Sanad enfermos. Tened esto en cuenta, Lo comentaré enseguida. Jesús es un sanador, terapeuta. Limpiad leprosos. Ayer terminábamos con la palabra más difícil, que era visitar y liberar a encarcelados. Ahora la palabra difícil: limpiad leprosos. ¿Quiénes son los leprosos? Los que tienen una enfermedad dura de la piel. No sé si se llama el virus o como se llame, de Hanson, que crea un tipo de lepra. ¿O es una lepra interior? No sé si habéis estado en algún leprocomio, hospital de leprosos. Yo he estado viviendo un par de días en República Dominicana. Creo que era un pueblo llamado Nigua, que tenía un leprocomio, un hospital de leprosos.
donde hay hospitales de leprosos, expulsad demonios. No se dice que enseñen teoría. No se dice todavía que den sacramentos como los posteriores de la Iglesia. Bautizad. En Mateo 28 se dice: sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsar demonios. Y paréntesis, gratis habéis recibido la gracia, gratis transmitid el mensaje. Esto no es para hacer un negocio. Esto no es para cobrar y enriqueceos. No vayáis con nada. No llevéis en la faja o en la cartera monedas, oro, ni plata, ni cobre en vuestros cinturones. No sé si en vuestra cultura los hombres mayores llevaban una faja en torno al vientre en vez de cinturón de cuero. Y en la faja metían dinero, metían el tabaco los hombres, metían el pañuelo. No llevéis oro, ni plata, ni cobre, ni alforjas para el camino. Vais como misioneros ofreciendo el testimonio del Evangelio y os recibirán. No os preocupéis, os darán de comer. No llevéis, por tanto, ni alforjas ni dinero. Actualmente en la misión se hace en parte con dinero. Y actualmente, cuando hemos ido de misioneros por ahí, hemos llevado algún dinero, cartas de recomendación para algunas parroquias. Id sin nada y llevad una palabra de paz, de salud y de fe. Ni dos túnicas de repuesto, ni calzado, ni bastón, porque vais a ofrecer el reino y tenéis que tener confianza en que os van a recibir. Porque, y esto parece ser como un paréntesis, porque el obrero es digno de su sustento. Es un refrán que viene del Antiguo Testamento. No tengáis problema, os ayudarán, os mantendrán. ¿Cómo se entiende esto? Id al pie de la letra como iban cuando yo era niño los novicios jesuitas en los meses de probación, sin llevar nada. Y se les ofrecía de vez en cuando, mi abuela les ofrecía: ahí tengo una habitación con una cama. Y decían siempre que no. ¿Tiene usted un pajar, señora? Traemos una manta, nos envolveremos en la manta y dormiremos en el pajar. Voy a comentar después un poco más. Y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, ved si hay algún hombre de paz en quien podéis confiar. Y si os recibe, quedaos allí. Ofrecedle a él, a su familia y a los demás lo que lleváis. ¿Qué lleváis? La vida. ¿Qué lleváis? Nuestra ilusión de la vida. ¿Qué lleváis? El mensaje de Jesús que llega, el reino. ¿Qué lleváis? Una palabra de salud, de perdón. Aquí en Mateo no viene, pero Marcos añade una cosa preciosa, y Lucas también, y de dos en dos. Es decir, el Evangelio no es cosa de uno solo, sino que el Evangelio se da testimonio de dos en dos. ¿Cómo se articula ese dos? Dos hermanos, dos misioneros varones,
un hombre con su esposa, dos mujeres, que la armonía entre los dos sea signo de evangelio. Esto es importantísimo. Escribió aquí un sacerdote de Salamanca, Marcelino Legido, un libro muy bonito titulado De dos en dos, como optando porque en nuestra iglesia la misión se ha hecho demasiado en solitario. Un obispo, él solo, un párroco, él solo, cuando Jesús pidió expresamente, según el Evangelio de Marcos, creo que de Lucas, id de dos en dos. Id algo así como en pequeña familia, en pequeño equilibrio de una vida compartida. Si os reciben y escuchan, bendito sea Dios. Crear comunidades pequeñas de paz. Y si no reciben, marchaos. Y añade una cosa que es de Jesús o es de la tradición, sacudíos el polvo de los pies, es decir, no llevéis nada. Decid, os hemos ofrecido reino, os seguimos ofreciendo reino, pero no nos quedamos a la fuerza, no imponemos nada. Voy a comentar esto un poco. La primera misión de Jesús, conforme a este Evangelio, con sus equivalentes en Marcos, en Mateo, con sus correspondientes en Marcos y en Lucas, es una misión que empieza por Israel. Jesús ha empezado siendo Mesías, misionero, enviado por Dios a las ovejas perdidas de Israel, es decir, a recrear el auténtico pueblo de Israel. Os he dicho y sigo diciendo que hay multitud de israelitas que se han hecho cristianos, pero en conjunto el pueblo de Israel ha creído que no ha llegado todavía la hora del Cristo, del Mesías, y no ha recibido la fe de Cristo. Por eso estamos en el mismo momento en que Jesús comenzaba en Galilea la misión del reino. Más aún, no ha llegado todavía la unión con los samaritanos. No es tiempo todavía de convertir samaritanos. De lo primero que haga la Iglesia enseguida tras la muerte de Jesús será, con Felipe, ir a Samaria. De lo primero que hace el Evangelio de Juan es que Jesús mismo va a Samaria y crea una iglesia en Samaria con aquella mujer del pozo de Siquem. Es decir, por ahora, convertid a los judíos. ¿Se equivocó Jesús al iniciar una misión con judíos? ¿O hubiera sido mejor que Jesús comenzara anunciando el reino fuera de Israel, en Roma, en Alejandría? El Evangelio de Mateo, siguiendo a Marcos, dice en otro lugar que Jesús hacía de vez en cuando como unas escapadas de misión. En tierra de gentiles, por ejemplo, en Gerasa, donde aquel miliciano o aquel legionario pagano, que Jesús fue también a la zona riquísima de al lado de Galilea, que era Tiro, donde trata con aquella madre de una hija enferma, que Jesús tiene relación también con extranjeros, soldados, como aquel centurión de Cafarnaúm del que hablamos anteayer. Pero básicamente Jesús quiso convertir a los judíos galileos. Nuestra pregunta, ¿se equivocó Jesús?
Hubiera sido mejor que fuera lejos, y hay tradiciones de que fue hasta Persia con el rey Abgar y con otros a anunciar el Evangelio. La primitiva iglesia discutió de esto muchísimo, sobre si había que ir a los gentiles o solo convertir a judíos. Y todavía el año 49, casi 20 años después de muerto Jesús, en el concilio de Jerusalén se discute este tema. Y hay algunos judeocristianos que dicen: no podemos convertir a los gentiles, sino solo a los judíos. Y cuando los judíos se conviertan, o cuando los gentiles se hagan judíos, podemos anunciarles el reino. Y el concilio de Jerusalén, con Pedro, con Santiago, con Pablo, con Bernabé, en contra de algunos fariseos cristianos, optó por una misión a los gentiles. El camino entre Jesús, que habría empezado diciendo: no vayáis a los gentiles, y el concilio de Jerusalén 20 años después, que dice: hay que ir a los gentiles. Y hace bien Pablo yendo a los gentiles. Y el mismo Pedro asume la misión de Pablo a los gentiles. O sea que tenemos una iglesia viva, un evangelio que va en camino, y que en ese camino se recuerdan cosas de Jesús, pero no de una manera literal, sino interpretándolas de un modo nuevo, en las nuevas circunstancias. Si la iglesia hubiera quedado cerrada en los judíos, lo más seguro que a los 30, 40, 50 años hubiera desaparecido. O fue bueno que la iglesia interpretara de otra manera los dichos de Jesús y pensara que se puede y se debe ir a los gentiles. Y eso es el tema del capítulo final del Evangelio de San Mateo. Les lleva a Galilea Jesús resucitado, les lleva a la montaña de Galilea porque así lo han visto y así lo han dicho las mujeres, y así le han convencido incluso a Pedro. Y allá, en Galilea, el Jesús pascual, Jesús resucitado, les dice: id a todos los pueblos, desde Galilea, retomando la misión de Galilea, recreando la misión de Galilea. ¿Cuál es la esencia del Evangelio Galileo? La esencia del Evangelio Galileo de Jesús no es tener un credo bien articulado con estas doctrinas, ni estos 7 sacramentos. El Evangelio de Galilea es: curad enfermos, limpiar leprosos, oponeos a los poderes diabólicos, sanad a los endemoniados. Por tanto, el Evangelio empieza siendo un mensaje humano, de transformación humana, muy en la línea de Mateo 25, dar de comer, dar de beber, acoger a los expulsados, vestir a desnudos, curar enfermos, ofrecer un camino de libertad y de esperanza a los encarcelados, el tema de ayer. ¿Cómo interpretar esto bien? Cada comunidad tiene que verlo, cada obispo tiene que verlo, cada obispado. La iglesia entera, que ha estado reunida con los cardenales en Roma hace 2 semanas, tiene que verlo. ¿Cómo pasar de lo que se dice en Galilea: curad, expulsad demonios, limpiad, a lo que se dirá al final: bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo?
proclamad la buena noticia. Y la buena noticia de estos misioneros, ¿dónde está? En la vida de los mismos misioneros. No es una misión de palabras, sino de vida. Quizá no se trata de cumplirla al pie de la letra. Las comunidades neocatecumenales, conoceréis alguna, fundadas por Kiko Argüello en España, que todavía vive muy mayor. Esas comunidades neocatecumenales han seguido hasta hoy mandando de dos en dos, prácticamente sin nada, a misioneros, a catecúmenos, para crear iglesias. Es la forma como lo hacen los neocatecúmenos de Kiko Argüello. Son otras formas también que tenemos que asumir todos, dando testimonio de evangelio allí donde estemos, empezando por nuestro entorno, curando, siendo testigos con nuestra vida. El testimonio no son libros, no son cursos como este sobre Mateo, aunque pueden tener muchísimo valor. El testimonio es la vida de los misioneros. Tenemos que recuperar esta primera misión en Galilea. ¿Cómo la tenemos que recuperar? La primera palabra es gratis. Dad gratuitamente. Absolutamente de modo gratuito. Gratis habéis recibido el don de la vida y de la fe. Gratis tenéis que transmitir el don de la vida y de la fe. Gratis tenéis que transmitir una capacidad de vivir en salud interior y exterior, en curación personal, en amor mutuo. Gratis habéis recibido, gratis dadlo. Y aquí merece la pena introducir un paréntesis, que lo he comentado larguísimo en el libro sobre Mateo, porque entre paréntesis, el trabajador es digno de recibir por su trabajo algo, acogida, comida, solidaridad, con la confianza de que si vais dando, os darán. La oración de San Francisco: dando es como se recibe, perdonando es como uno es perdonado, amando es como uno es amado. Hemos convertido la misión de la Iglesia en una especie de negocio espiritual, o es un testimonio de vida, que la misma vida es la que propaga, expone, transmite el Evangelio. Por tanto, no os llevéis nada para el camino. No os llevéis nada puede significar muchísimo. El misionero va con el coche lleno de cosas, con la billetera llena de dólares o de pesos. Puede ir, por favor, Va con todo garantizado ya. Ir a cuerpo significa confiar que si yo ofrezco y doy gratuitamente, habrá personas que me acojan, me ayuden. Significa, por tanto, confiar radicalmente, con toda fuerza, en que el Evangelio va a ser escuchado. No llevéis nada para el camino. Esto es fácil de decir, ¿verdad? Pero si tengo mujer y tengo que alimentarla, si tengo hijos y tienen que vivir, si tengo padres enfermos, si tengo... Yo no os comento más esto, os dejo el texto que os hable al corazón. No toméis oro ni plata, ni cobre, ni alforjas, ni 2 túnicas.
incluso os darán el vestido sin bastón. El bastón era para defenderse. No os defendáis. Una visión en la que se arriesga la Iglesia a dar, a regalar. Son palabras que resuenan un poco cuando has estado 2 meses en América, le llamas a tu madre y dice, yo creo que llegaré dentro de 3 días o 4. ¿Qué llevo? Y tu madre te dice, sin más, ven tú. No traigas nada. Pero eso es porque es tu madre. Pero no llevemos nada, nada más que nuestra humanidad. Nuestra humanidad transformada por la gracia de Jesús. Nuestra humanidad en el testimonio de ir de 2 en 2. Como aquellos, creo que eran 3 misioneros de la Quiaca, donde fui sin nada, porque no pensaba ir, pero me llamó una monja, vente, por favor, yo estaba creo que estaba en Tucumán, y me dijo con una palabra increíble, ¿cuántos días libres tienes? 4, para empezar dentro de 4 días. ¿Tienes dinero para pagar el bus? Lo tengo, para eso tengo. Me dice, ¿no eres cristiano? Si no agarras el bus esta noche y vas subiendo por Jujuy, por la quebrada de Humahuaca, hasta llegar a La Quiaca. Y allí en La Quiaca me dijeron, aquí tienes un par de claretianos que tienen una casita bonita y vienes aquí a nuestro hospital y por aquí andas, pero con ellos estarás genial. Y pasé unos días geniales en aquella altura junto a Villazón, que era el pueblo de al lado. No sé dónde andarán aquellos claretianos. Me parece que uno de ellos era andaluz, me he olvidado de los nombres, seguro que se pueden encontrar por ahí. Pero claro, yo tenía la seguridad de que las hermanitas aquellas mercedarias hacían una buena labor, que había un par de claretianos que hacían una labor espléndida, y todas las mañanas, a primera hora, con la hermanita Adelfa, que había sido compañera mía en España, agarrábamos la carretilla, 2 carretillas, pasábamos el puente, llegábamos en 8 minutos a Bolivia y comprábamos allí toda la comida para el asilo, porque en Bolivia estaba mucho más barata la comida que en Argentina. Y al pasar por los soldados de guardia o por los militares allá de guardia en Argentina con 2 carretillas llenas, el soldado le preguntaba siempre, hermanita, ¿qué lleva usted en esto? Pues, ¿qué voy a llevar? Comida para tus enfermos. Es que, mira si quieres, pero hermana, tenme cuidado, no me traigas cosas prohibidas, por favor, no, que va. Y entre otras cosas prohibidas, debajo de la comida llevaba siempre, o llevábamos siempre, algo de coca para mascar, que estaba prohibida en Argentina y se podía comprar en Bolivia. Y eso lo sabía evidentemente el militar. Pero sabía que los ancianos de allí, del altiplano, de nacionalidad boliviana o de nacionalidad argentina, estaban acostumbrados, después de la comida, a mascar unas hojas de coca. Y es la pequeña historia de nuestro mundo. Allí se podía ir sin nada. Hoy, ¿cómo vamos sin nada? Llevando humanidad, no llevando dinero, grandes planes de transformación social, llevando lo que somos para acompañar, para dar el testimonio de Jesús. No tengáis problema con la comida, os darán de comer. Si os ponéis a hacer lo que sabéis, a ayudar, a acompañar, a curar, a animar, sin pedir nada. Eso se podía en tiempo de Jesús. Se puede hoy en un gobierno, en una sociedad que te vigila en todo, donde los problemas económicos
se han exacerbado, donde el problema es ahora, si vas a vivir a Argentina, necesitas llevar una tarjetita para poder trabajar si eres paraguayo, o si vas a Estados Unidos necesitas tener unos permisos de estancia y de trabajo y atravesar una serie de tendidos eléctricos de la policía. Se nos ha complicado muchísimo la cosa, pero habrá que encontrar la manera de dar un testimonio, de no ir a molestar ni estorbar a nadie, sino de ofrecer algo. Tenemos algo que ofrecer. San Pablo iba siempre con sus pequeños instrumentos de trabajo, que eran una lezna, unas tijeras, unas agujas para coser el cuero. Él era zalabartero o fabricante de tiendas de campaña. Su instrumento de trabajo era muy simple y se ponía a trabajar en el barrio de los trabajadores. Y en general no le daban problema. Hoy quizá las cosas se nos han complicado, pero tenemos que ver la manera cómo hacerlo. No entrar a caballo en la sociedad y querer imponer nuestros métodos, sino tenemos algo que ofrecer. ¿Qué nos queda? ¿O qué tenemos? Lo primero que tenéis que ofrecer es que es posible la paz. Paz a esta casa. Ser, por tanto, testigos de paz, de uno en uno o de dos en dos. Y en el dos en dos, me solía preguntar mi madre siempre, bueno, ¿y esos que van de dos en dos cómo van? Si no están casados, pueden ser hombre y mujer. O le decía yo a mi madre, no te preocupes, ya habrá manera de encontrarlo. ¿Cómo son dos hermanos, dos hermanas, marido y mujer, dos amigos? O sea que tenemos una misión testimonial. Testimonial significa la vida es la misión. La vida. Y para ser misionero de esta manera, no hace falta un papel especial, ni del obispo, ni del papa. Como cristianos tenemos derecho a ir y hacerlo con gran audacia, pero al mismo tiempo con inmensa paz. Pero tened cuidado, no seáis ingenuos. Os envío como ovejas en medio de lobos. En medio de lobos significa que en aquel tiempo, en Israel, había mucho lobo. Y os envío como ovejas. No sé si hoy es parecido o no. Os envío como ovejas. Por tanto, tened prudencia. Valentía y prudencia. No vayáis por ahí arriesgándoos inútilmente, creando problemas, creando dificultades. Pero id como ovejas en medio de lobos. El primer tema. ¿Son todos lobos? ¿Qué va? Menos lobitos. ¿Sois vosotros ovejas? ¿Sois personas de paz? ¿De paz entre vosotros? ¿De paz con la gente? ¿Tenéis algo que ofrecer hoy en esta ciudad? En Los Ángeles, en Berkeley, que están todos los sabios del mundo reunidos allá en California. ¿En dónde? En Santa Fe de Bogotá, donde hay más sabios que en toda España, solo en una ciudad. ¿Creéis que tenéis algo que aportar? Un tipo de paz, un tipo de madurez humana, un tipo de solidaridad. Y dice estas comparaciones de Jesús: sed prudentes, inocentes, como palomas.
a las que se le puede cazar y cortar el cuello. Pero sed al mismo tiempo prudentes, como las serpientes. Yo no sé utilizar bien esta imagen. Significa que no se os note externamente demasiado en los grandes círculos de poder, de inteligencia, de mercado. Andar por ahí, a ras de tierra. No arméis problemas con la sociedad donde vais. No vais a crear problemas, sino a transmitir un evangelio como palomas, pero con una sabiduría que sabe esconderse y sabe dar. Tened cuidado, os entregarán. Si vais llevando esto, si vais viviendo así, crearéis enemigos. Esto de crearéis enemigos, habrá algunos que os tomen a mal. Habrá algunos que os llamen traidores. Habrá algunos que os crean infiltrados. Habrá algunos que todos los que entran en España a trabajar, marroquíes o de Senegal, son terroristas. Bueno, menos los futbolistas. El personaje más importante de España en este momento, entre otros, es un tal Vinicio el joven, un chavalito de Brasil que cobra más millones que el rey por darle patadas a un balón, ¿verdad? Y anda con problemas porque su equipo, el Real Madrid, perdió anteayer y el otro día, y porque quizás no rinde suficiente. ¿No vais? Como ricos, si tenéis dinero, compartirlo, por favor. Hay misioneros de este tipo, de esta raza de gente. Los ha habido y los hay. Los ha habido en toda la iglesia y los sigue habiendo. Que sean de una congregación misionera como los claretianos o jesuitas, o que sean creyentes sin más, de a pie, que son capaces de ser testigos en su pueblo o de ir a otros lugares dando el testimonio de Jesús. Tened cuidado porque os van a perseguir. Sed inocentes como palomas, estáis en riesgo. Si vais también un poco como serpientes, no dándoos a notar, también os encontrarán. Este es un evangelio importantísimo, que en América tiene unos cuantos nombres que son de recordar con todo cariño. Yo he tenido la suerte de tener relación con dos, pero hay muchos más. He estado con Leví hace muchos años y después estaba en su tumba, en la tumba de el obispo Romero, un hombre que ha dado el testimonio de Jesús y que ha sido asesinado por fuerzas que andan por ahí. He tenido suerte o desgracia, suerte, de conocer a una hermana del, no sé si era coronel o jefe ya muerto, Dabuisón, que dicen que fue aquel que directa o indirectamente por mandato de superiores o inferiores organizó al final la muerte de Romero. Dicen, pero eso todavía anda en juicio y el juicio seguirá hasta el juicio final. Le he conocido bastante porque esa hermana era una de las personas más creyentes allá en El Salvador y tenía relación con gente de España y me pidieron que le fuera a ver y bueno, esas cosas. Pero he conocido personalmente bastante, por oficio y por tierra, a uno de los mártires del Salvador, de los jesuitas, al primero, al más importante, un hombre fuerte, arriesgado, valiente, que se llama Ignacio Yacuría. Teníamos el oficio, un poco de profesores, estuvimos en algunas reuniones.
Teníamos ideas bastante parecidas porque éramos de pueblos de al lado. Él era algo mayor que yo. Vino a Salamanca varias veces. Le presté un libro. Este libro no me lo pierdes. A ver si nos vemos otra vez de historia, porque andaba con la historia de la libertad. Y tenía ese libro cuando le mataron allá, en la UCA. He ido a ver después, las dos veces que he estado después he ido a verle a John Sobrino, que en ese momento no estaba, con los 6 jesuitas y con las 2 hermanas, mártires todos. Estaba allá por la India, John Sobrino. Y le tengo un tipo de cariño, me dio rabia fuerte que le mataran. Y últimamente tengo un no amigo, no le he conocido, no le he visto nunca, pero me atreví a escribirle una carta larga y me contestó una carta larga. Gracias a Dios era claretiano, hispano-catalán, Pere Casaldáliga, que estaba en Brasil. Me habían invitado a dirigir un libro titulado El Pacto de las Catacumbas, que anda por ahí. A ver si ayer mandé libros a Félix, al padre Manuel, anduve una hora entera mandando unos 15, 20 libros. Creo que no mandé uno titulado El Pacto de las Catacumbas, porque me pidieron en la editorial Verbo Divino, sí, con ocasión de los 50 años del Concilio Vaticano II, del Pacto de las Catacumbas, de unos 70, 80, 90 obispos del Concilio Vaticano II, hicieron un pacto de vivir en pobreza, en austeridad y demás. El libro anda por ahí, El Pacto de las Catacumbas. No sé si le podéis encontrar mirando en internet El Pacto de las Catacumbas, edición de X Picaza y de un tal Junior portugués, porque le dije a la editorial no quiero hacerlo solo, sino dirigiré esto con un compañero y lo hicimos. Escribí muchas cartas, me mandaron colaboración mucha buena gente, desde Proaño allá por Ecuador. Le escribí a Casaldáliga, le dije quién era y cómo. Me dijo, ya te conozco, Javier, nos vimos no sé dónde, pero no te puedo escribir nada porque ya estoy muy mayor. No estoy para escribir un trabajo. Tienes cosas interesantes aquí y así. Y me dijo esto, si algo nos queda de la iglesia nuestra, de claretianos, misioneros, hispanos en América, es el riesgo y testimonio de martirio. El ser capaces de mantenernos sin herir, sin violentar, sin armar guerrilla, de ser capaces de mantener comunidades en paz y en concordia. Quiero recordar a Pedro Casaldáliga, tengo por ahí su carta, que alguna vez digo, mira, fijaros, aquí me escribe Pedro Casaldáliga, un hombre cristiano. El problema no es el problema de los de fuera. Sigue diciendo Jesús, el mayor peligro lo vais a tener de la gente de vuestra familia. El hermano entregará al hermano, porque vais a querer crear comunidades fraternas, abiertas para todos, y habrá gente que se va a oponer, porque el camino del Evangelio suscita oposición. El hermano entregará a muerte a su hermano, el padre a su hijo. Se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y 2 puntos. Y seréis aborrecidos de todos a causa del nombre de Jesús. Es decir, crear una familia de hermanos. Una familia donde no hay unos que mandan y otros sometidos. Una familia donde no hay dirigentes y otros dirigidos. Donde se rompen vínculos de poder familiar, administrativo, de mafias. Se ha convertido una posible iglesia en una mafia de poder. Ha entrado a veces en la iglesia un tipo de dominio de unos sobre otros.
estamos dispuestos a crear en el mundo entero, desde China por un lado hasta España por otro, desde México hasta Canadá, desde Canadá a Chile. Yo lo puedo decir porque siempre me han ido bien las cosas. Y así persecución, no he padecido ninguna. He tenido líos, pero los normales de la vida. Pero si quieres ser cristiano radical y vivir el Evangelio con radicalidad, es cierto esto de que te van a perseguir. Tiene razón Jesús al decir, es lo de las bienaventuranzas. Empieza por bienaventurados los pobres y termina por bienaventurados cuando os persigan. Si lleváis este Evangelio y os perseguirán dentro de vuestra casa y os perseguirán por el Evangelio, os perseguirán porque sois dictadores, porque sois gente que manda a otros, porque sois de una clase superior, más envanecida que otros. Y termina este sermón. El capítulo 10 sigue, tiene más cosas, pero termina este sermón. No terminaréis las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Voy a comentar esto un poco, perdonadme que sea un poco como vanidoso, ¿verdad? Este tema me interesa mucho. Le mandé a mi editor Ramón Alfonso, un grandísimo editor que trabaja para los jesuitas en la casa editorial Salterre. Él no es jesuita. Él es un grandísimo técnico, gran teólogo, al que le han contratado los jesuitas después de tenerle trabajando años allá en trabajos secundarios de director de la editorial. Pero está arriba el jefe jesuita, entre otros, un grandísimo autor jesuita llamado Odriozola. O no, Olaizaola. A lo mejor habéis leído algo de él, ¿verdad? Pues bien, le mandé un libro sobre esto con el título de El hermano se alzará contra el hermano. Y daba una pequeña teoría del tipo de conflictos que surgen en Israel y en la primera iglesia en torno al mensaje. Y había puesto como subtítulo para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Es el último versículo del Benedictus, que no está en Mateo, sino en Lucas 1, 79 debe ser, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. El editor me ha dicho, te publico el libro, ya. Esto ha sido hace un mes y medio. Normalmente esto dura 4 o 5 meses en la editorial Salterre. Pero le tengo que cambiar el título. Hemos discutido entre nosotros, pero vamos a ponerle como título mejor no se alzará hermano contra hermano, porque fijaros, los que mataron a Romero fueron sus hermanos, hermanos de patria, hermanos del mismo camino que querían lo mejor para El Salvador. Los que llevaron adelante la muerte de Ellacuría fueron hermanos, gente que se dice cristiana, y con los que discutió más Casaldáliga fue con hermanos, aunque ha tenido la suerte de saber mantenerse con lealtad, con apertura, entre hermanos claretianos y no claretianos, y su recuerdo está allá, en el Mato Grosso. Creo que le van a poner como título al libro, todavía no he corregido las pruebas, algo así como Guerra y Paz. Persecución en la Iglesia. Casaldáliga estaba, no digo obsesionado,
pero creía que el mayor problema de parte de la Iglesia de América del Sur era conflictos entre hermanos, era grupos contra grupos, dentro de grandes tradiciones cristianas. ¿Cómo puede ser radicalmente hombre de paz y llevar la paz de Jesús, esta del Evangelio? Y termino con la última palabra de este sermón, que es de las más duras, os lo he citado antes, de entender. Cuando os persigan en una ciudad, id a otra. 10:23. Si os persiguen en un lugar, no tengáis problema. Y si hace falta dejar aquel sitio, ir a otro sitio, empezar de nuevo. En verdad os digo, no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. 10:23. Esta palabra le trajo problemas increíbles al mayor teólogo protestante de comienzos del siglo XX, un franco-alemán porque era de Alsacia, cuando Alsacia era Alemania, ahora es de Francia, llamaba Albert Schweitzer, que tiene premio Nobel de la Paz. Después dejó la teología para trabajar como médico en África. Él tenía la impresión de que Jesús había pronosticado que vendría el Hijo del Hombre antes que terminaran de ir los misioneros a todo Israel. Y primero, no terminaron de ir porque llegó la guerra antes. Segundo, el Hijo del Hombre no ha venido todavía. O el Hijo del Hombre está viniendo. ¿Y está viniendo dónde? ¿Donde se anuncia el Evangelio? ¿Donde los pobres sufren por el Evangelio? ¿Donde la Iglesia da testimonio de Evangelio? El problema no es si lo dijo Jesús o no. Esto es lo mismo que dijo Jesús. Está llegando el reino de los cielos ya. En esta generación. Y eso lo podemos decir ahora, está llegando ahora el reino de los cielos en esta generación. ¿Se equivocó Jesús? ¿O esa palabra significa que estamos en los últimos tiempos? Hoy, quizá con más claridad que hace mucho tiempo. Estamos en los últimos tiempos. Estos son los últimos tiempos. La primera carta de Juan dice estos son los últimos tiempos porque hay por ahí muchos revestidos de corderos, pero actuando como lobos, que niegan la carne de Jesús, la humanidad de Jesús, el servicio de Jesús por la paz. Aquello que os dije también el otro día, se ha sentado en la cátedra de la Iglesia la abominación de la desolación. ¿Se equivocó Jesús cuando dijo no pasará esta generación sin que se cumpla todo esto? Nosotros somos la última generación, también era la última generación, la de Pedro y Magdalena y la madre de Jesús. Repito, si alguno tuviera ganas y le interesaran estas cosas de teología y es joven y sabe encontrar los libros en castellano y si no, pues están en francés, inglés y alemán. Toda la vida Albert Schweitzer anduvo intentando explicar esto. No acabaréis de convertir a los gentiles antes de que llegue el reino de los cielos. San Pablo tiene este tema diciendo que yo pensaba que Israel tenía que haberse convertido. Llevo misionando 20 años e Israel no se ha convertido. Y por eso estoy predicando a los gentiles. Y me gustaría ir incluso al infierno con tal de que Israel se salve. Pero, añade, es una providencia de Dios que Israel no se haya convertido.
Porque si Israel se hubiera convertido a la fe auténtica, los gentiles no entrarían, porque hay mucha gente que no ve bien esto de Israel. Segundo, el día en que se convierta Israel, el mundo puede ser distinto. Vamos a dejar el tema, pero uno de los temas candentes en política en el mundo puede estar en Afganistán, puede estar en Rumanía, mis amigos rumanos, puede estar en Ucrania, puede estar en California o en Santa Fe de Bogotá. Pero uno de los problemas políticos, sociales y de las bendiciones de este mundo está en Gaza, tierra del gran Israel, está en Jerusalén, está en las zonas de palestinos y judíos. ¿Quién tiene la culpa? Yo sé quién tiene la culpa. El diablo. El diablo es la envidia. No sé si me explico. El diablo es el enfrentamiento. No le puede echar la culpa a judíos como tales, ni a palestinos como tales. Políticamente cada uno tiene su visión de la realidad. Pero la palabra clave era: no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Por tanto, os he mandado 20 paginitas copiadas, que ya las tengo aquí, y os las mandaré esta noche, o si no, mañana. Félix las pondrá en curso, como ha dicho el padre Manuel, el lunes, y el lunes el que quiera tiene allí las páginas. Me queda ponerle la bibliografía, mirar alguna faltita de esas que siempre quedan muchísimas, poner una bibliografía final y mandarlo. Pero ahora vamos a tener 2 minutitos de descanso, 4 los que quiera el que lleve esto. Después me queda la segunda parte de hoy, que la puedo leer o no leer, que es el final. Parece que con este discurso se había resuelto todo, pero después de la muerte de Jesús, en Galilea de nuevo, capítulo 28, Jesús ha dicho a las mujeres: reunirme a Pedro y a los discípulos. Lo reúnen allá en el monte de Galilea, que no se dice cuál es. Se les aparece Jesús y les dice: se me ha dado todo poder en cielo y tierra. Id al mundo entero y llevad el evangelio a todas las naciones de la tierra. Por tanto, nada de empezar ni por judíos ni por vascones. Empezar por todos los pueblos. Bautizad a todos. El tema ya no es lo que decía antes: curad enfermos, echad demonios. El tema básico es bautizar en nombre de Dios. El tema básico es enseñar a cumplir el evangelio con el testimonio de la vida. ¿Cómo? Para eso está un curso como este. Para eso está la Iglesia Católica. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Y cómo termina? ¿Se va Jesús o se queda? De eso trataremos dentro de 4 minutos, si seguís ahí, y podemos terminar con un poco de calma este curso. Para mí me bastan 8 minutos, podemos dedicar el resto a preguntas, como lo decida el que lleva el curso. Y estoy contentísimo porque hay en directo 231, que es un número increíblemente grande para ser un sábado. En directo 221 y otros que quizá leerán. Y gracias por aquellos que me estáis escuchando y os veo aquí en la pantalla. Un abrazo y hasta dentro de 4 o 5 minutos. Gracias, profesor. Nos vemos entonces. Gracias. Empiezo con una referencia. Gracias a todos los que me han escrito. No voy a contestar uno a todos, pero gracias a todos. Son demasiado buenos. Gracias en especial a uno que me dice que allá en La Quiaca por aquel tiempo estaba el padre Manuel, no, el padre Pedro y otro Pedro. Y eran valientes. Me llevaron por aquellas carreteras de la montaña
con una escopeta para cazar un tipo de liebres que había por allí de vez en cuando, para visitar comunidades. Me llevaron a una comunidad que había una iglesia preciosa colonial. Creo que se llamaba el pueblo Llave o Yavi, que debe ser una iglesia muy conocida en el norte de Argentina. Yavi, Llave, preciosa. Les tengo un gratísimo recuerdo por su trabajo y por su cordialidad. Y ahora empezamos lo que ustedes me digan. ¿Le dedico 10 minutitos al final o hacemos todo preguntas? Le dedico 10 minutos al final. Sí, está Es bien, profesor. muy corto, ¿eh? Listo. Cuando parece que el Evangelio termina, es donde empieza. A diferencia de Marcos, que todavía no tiene las cosas claras, y no sabe si las mujeres y Pedro se han encontrado, Mateo supone y dice que las mujeres han visto a Jesús, le han adorado, que han ido y han hablado con Pedro y los demás, y que se han reunido en la montaña de Galilea. Aquí tenemos un problema para los fundamentalistas. El problema para los fundamentalistas es que, según Mateo, la última reunión con Jesús resucitado fue en la montaña de Galilea y de allí los mandó al mundo entero, sin marcharse, estando con ellos. En cambio, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, y el libro de los Hechos, capítulo 1, dice que Jesús no se despidió de los discípulos en Galilea, sino que se despidió en Jerusalén, en el Monte de los Olivos. ¿Recordáis? Y que subió al cielo. Son dos formas de decir lo mismo. Externamente parece que se contradicen, pero hay que leer las cosas con un tipo de inteligencia interior. En un sentido, la despedida y la presencia se da desde Galilea. Evangelio de Mateo. En otro sentido, según Lucas, la despedida se da en el Monte de los Olivos, en Jerusalén, donde hay todavía una ermitita cerrada en un círculo de piedras que es propiedad de un propietario musulmán, aunque tiene la obligación de abrir la puerta para que vayan a rezar los cristianos si quieren, donde hay un tipo de oratorio con una piedra donde la gente así más clara dice que ve la última pisada de Jesús. Y eso lo cuenta San Ignacio en su libro de la vida. Pues bien, el final de Mateo es este. Escribe ya bastante tarde, cuando la iglesia está consolidada, cuando se puede decir que ha muerto Pedro y Pablo, donde se puede contar el origen de la iglesia no solo en la vida de Jesús, sino en su resurrección, donde no se cuentan 4 o 5 apariciones de Jesús, como en 1 Corintios 15, sino que solamente se cuentan 2 apariciones de Jesús en Mateo, una a las mujeres en el entorno de la tumba, capítulo 28, comienzo, y otra a los 11, con otros, no se da el número cerrado. Los 11 significa que falta alguno, que no ha reasumido el camino pascual. Uno de los 12, que sería Judas, que lo ha hecho de otra manera, Dios sabe. Que allí en la montaña se les aparece Jesús. Y que algunos todavía siguen dudando, no es muy claro esto, ¿qué estoy yo viendo? Lo que nos pasa a muchos de nosotros, que en momentos de entusiasmo decimos viva Cristo y somos capaces de todo, y en otros momentos nos da la impresión de que este Jesús nos ha dejado en el camino. Está de verdad con nosotros, nos acompaña de verdad. Podemos llevar su evangelio al mundo entero. Les dice Jesús: se me ha dado todo poder. La palabra poder no es kratos,
poder de imposición, todopoderoso. La palabra poder es exusía, autoridad personal. Nos da Jesús su autoridad, toda su autoridad. Autoridad no para imponer, no para mandar, que esa era la del diablo en el capítulo 4, tentaciones. Autoridad para ofrecer, para animar, para crear caminos de evangelio. ¿Tenemos esa autoridad? ¿Quién la tiene? Evidentemente la tienen aquellos que han recibido un encargo especial de la Iglesia. Papa, obispos, misioneros, representantes de las iglesias cristianas, ortodoxos, todos los que creemos, luteranos, metodistas, todos los que asumen el encargo de Jesús. De manera especial los católicos creemos que ese encargo está algo vinculado de una manera intensa con los que tienen encargo oficial, pero todos tenemos el encargo y de alguna manera los que hacemos estos cursos un encargo oficial. Entre los 11 no se cita en especial a ninguno. Repito esto. En el capítulo 16 se le dice a Pedro: toma llaves y abre puertas para que todos puedan entrar. Sé cimiento de fe para otros, para que otros puedan creer. En el capítulo 18 se le dice a cada comunidad que reunida: dad testimonio del Evangelio. Llevad adelante el camino del Evangelio. Aquí se dice a los 11, que son en el fondo todos los cristianos. A todos les dice Jesús: id. No os quedéis en Galilea. Galilea es el comienzo de un camino. Un camino en una tierra actualmente sabemos que es redonda. Que tomes el camino que tomes, norte o sur, este o este, le vas a dar la vuelta al mundo y vas a volver al comienzo, otra vez. Por tanto, el centro del mundo es cada comunidad misionera. El centro es el ónfalos, el ombligo del mundo. Los griegos decían que el centro del mundo, el ónfalos, estaba en Delfos, el lugar del oráculo de Delfos. Los judíos decían que el centro del mundo estaba en el templo de Jerusalén. Los quichua decían que el centro del mundo estaba ¿en dónde? En Cusco, en el Cuzco, y que allí estaba el principio de todos los caminos que van al mundo entero. Otros creen que el centro del mundo está ¿dónde? En la ONU, en el Kremlin, en el Palacio aquel imperial de Pekín, en el Pentágono de Argentina o de cualquier país. El centro del mundo está donde haya una comunidad que sea capaz de escuchar estas palabras, de recibirlas como propias y de iniciar el camino misionero. En comunión con otras muchas comunidades del mundo entero que asumen este evangelio. Es verdad que Jesús resucitado está hablando a comunidades creyentes, como aquellos claretianos que yo encontré en La Quiaca, como otros cristianos que yo encontré antes he citado en México, la ciudad de aquellos que eran enemigos de los de la capital, los de Tlaxcala, que de alguna manera estaban esperando a alguien que rezara con ellos. Y rezamos un Padre Nuestro juntos y después vino el presbítero oficial y les bendijo el coche. ¿No os habéis encontrado en una comunidad de creyentes
diciendo: tenemos la responsabilidad de llevar adelante este camino. Se me ha dado esta autoridad de enviaros. Y Jesús envía a todos, ¿para qué? Para hacer discípulos, es decir, para hacer creyentes. El discípulo es el que cree en Jesús. Haced discípulos en todo el mundo. Maceteusate, haced macetes, discípulo. Gente que escucha, gente que ama, gente que cumple el evangelio. Cread comunidades. No convertid individuos, que no está mal, sino cread comunidades de creyentes que viven el evangelio. Esto es lo primero, ¿eh? Somos capaces de crear comunidades, no capaces, sino que Dios, por medio de nuestra palabra y testimonio, va creando comunidades en el mundo, grandes o pequeñas. Esto se puede discutir, creo que lo dije ya el otro día. El Papa Benedicto XVI, al comienzo de su vida en teología, pensaba que al final solo habrá pequeñísimas comunidades. Pequeñísimas, porque el mundo entero va a dejar el evangelio. Le parecía así al Papa. Después el Papa dijo cosas no tan claras de esto. El Papa Francisco de Argentina quería comunidades grandes, como un gran Buenos Aires. Comunidades de cientos de personas que se reúnen, que a lo mejor se reúnen en pequeñito grupo para comprometerse, pero también comunidades que se reúnen, cientos de personas para cantar, iba a decir para bailar. ¿Para qué? Para hacer la fiesta de Jesús, recordándole y aprendiendo a compartir la vida. De manera que es hermosísima una pequeña comunidad de donde pongo Argentina, que la tengo aquí en la cabeza. O pongo, qué sé yo. La Virgen importante es la de Luján, ¿verdad? Yo estaba allí 3 o 4 veces. Una de aquellas comunidades, el día de la fiesta, cuando vienen andando por aquella carretera desde el Gran Buenos Aires, o una comunidad pequeñita como aquella en la que disfruté más, cerquita de Corrientes, la Virgen de Itatí, ¿verdad? Que no sé por qué le cogí un cariño especial allí junto al río. En pequeñas comunidades o en grandes, que nos emocione el camino de Jesús. El camino de Jesús es de todos, evidentemente tiene una responsabilidad especial porque se la ha dado de una manera más o menos directa a la Iglesia el obispo de Buenos Aires y el obispo de Madrid. O el obispo de aquí de Salamanca, en España, o de la vieja Salamanca de México, que no sé ya ni cómo se llama, ¿verdad? Querétaro, no sé, algo así. Pues bien, haced discípulos. ¿Dónde? En todas partes. Panta ta ethne. La palabra panta ta ethne, todos los pueblos, es la misma que aparecía ayer en el juicio final, Mateo 25. Se reunirán todos los pueblos. Panta ta ethne. A todos los pueblos va el evangelio. Y cada pueblo puede recibir el evangelio y vivirlo de una manera distinta, porque no responde igual un paraguayo que uno de Mongolia, porque tiene cultura anterior distinta, y el evangelio se puede vivir en todas las culturas, en todas las lenguas. De tal manera que ya no hay, dice Pablo en Gálatas 3:28, un evangelio para hombres y otro para mujeres, un evangelio para judíos y otro para gentiles, un evangelio para ricos señores libres y para pobres, sino que el evangelio es el mismo: vivir la comunión en Cristo y por Cristo. Y lo más interesante es bautizándoles
haciendo que renazcan desde Dios, que aprendan a recibir la vida como don de Dios. Y solo cita expresamente el bautismo, nuevo nacimiento, para todos. ¿Nacer de qué? De la vida de Dios, del agua de Dios, del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios. Que todos descubran que son hijos de Dios. Que la Iglesia se lo diga. De hecho, ¿cuál es el problema hoy de la Iglesia? Son dos. Que haya gente que quiera bautizar y pida un bautismo. Quiero recibir el bautismo en la Iglesia o quiero que mi hijo lo reciba y le voy a educar en la Iglesia. O el tema es, la Iglesia, nuestra Iglesia, ofrece de verdad un bautismo en fe y en vida. La Iglesia puede decirle a uno, yo te ofrezco para toda la vida filiación de Dios, fraternidad, lugar donde convivir con otros hermanos. ¿Cuál es el edificio más importante de la Iglesia? Antiguamente, todavía entre los ortodoxos, o por ejemplo en ¿cómo se llama esto? En Florencia, en Pisa, en las ciudades italianas del siglo XII, XI, era tan grande el baptisterio como la iglesia. Había un lugar para reunirse en torno a los bautizados para simbolizar el nacimiento. Tengo un librito que no sé si le mandé al padre Manuel ayer o si no, intentaré mañana mandar, titulado Patrística. Y le han puesto mis hermanos amigos de la editorial CLIE una portada preciosa, ellos son protestantes, con el baptisterio de Florencia. El baptisterio de Florencia es una de las obras de arte más importantes de la humanidad occidental. Es un lugar redondo. Aquí en Salamanca hay una iglesia baptisterio, una especie de, ¿cómo diríamos?, de medio cúpula, con una pila bautismal en el centro, con la comunidad reunida para celebrar el nacimiento a la fe, a la vida. De todas maneras, esto, por ahí en diversos lugares de América, pues hay una pileta allí atrás que casi ni se ve, donde se celebran los bautismos. En general no se le da mucha importancia litúrgica al bautismo, ¿verdad? Pero aquí lo pone como fundamental. La pila bautismal para un judío cristiano es como la mikveh de los judíos observantes, que se bautizaban cada día, un bautismo ritual para pedirle a Dios perdón y ayuda. Que a las mujeres, como no había manera de circuncidarlas al estilo tradicional, a las mujeres en Israel en aquel tiempo se les ofrecía, si querían, un tipo de liturgia bautismal. Bajaban unos escalones, 3, el suelo el cuarto, se inmergían en la iglesia en el agua, se cantaba. En nombre de la iglesia alguien decía, estás en manos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, has nacido de nuevo, y volvía a subir por el otro lado. No sé si esto merece la pena recrearlo así, como se ha hecho en las iglesias en los primeros 1000 años o 1400 años. Desde la ida a América ha sido distinto. Se echa un poco de agua por encima de la cabeza, ¿verdad? Bautizar significa proclamar a Dios como Padre, en el que nacemos por Jesús, en el que tenemos como vida el Espíritu Santo. En el principio se solía bautizar en muchas comunidades en nombre de Jesús. Se ha discutido si los bautismos en nombre de Jesús actualmente son válidos o no.
y ha tenido que decir un documento de la Congregación de la Fe, si no me equivoco, donde está de director de la Congregación de la Doctrina de la Fe, Tucho Fernández, de Argentina, ¿verdad? Un gran tipo cristiano, cardenal Fernández, diciendo que bueno, que es mejor seguir el rito según el cual, según el Evangelio de Marcos, se bautiza en el nombre del Padre, Hijo del Padre, se bautiza en el nombre de Jesús, injertado a Jesús, se bautiza en el nombre del Espíritu Santo. Tu vida es el Espíritu Santo. Celebrar el nuevo nacimiento. El hombre tiene dos nacimientos. El nacimiento biológico, que es absolutamente fundamental, y el nacimiento cuando sales del vientre de la madre, cuando sales a luz, cuando empiezas a respirar autónomamente, cuando te cortan el cordón umbilical y lloras y dice el médico que está por allí o la matrona, vive, ¿verdad? Yo de esto tengo un recuerdo a medias. Perdonar los recuerdos a medias, pero son las cosas que te quedan. Yo tenía 4 años. Me nació un hermano. Yo andaba enfadado porque sospechaba que ya dejaba de ser el príncipe de la casa. ¿Está claro? Y ese tipo que es normal de hermano pequeño, que si viene otro le destrona, ¿verdad? De todas maneras, nació el chaval. Y yo normalmente, al cabo de 1 hora o 2 en que habían estado allí las mujeres, la matrona y demás, me dicen, pasa. Y le fui a dar un beso al chaval. Me dijo mi madre así, espera para mañana, para darle el beso, porque todavía no es cristiano. Se lo habían enseñado las monjas teresianas, donde había estudiado ella magisterio, y le habían dicho lo que se decía antes, que hasta que el niño no está bautizado tiene pecado original. ¡Cuernos! El pecado original es otra cosa. Pero mi madre, pues, decía lo que le habían dicho en la escuela de magisterio de monjas teresianas. Y tiene algo que ver el bautismo con el pecado original, pero básicamente está para decirte, has nacido y bendito sea Dios. Y aquí te recibimos como comunidad cristiana. Y toda la comunidad cristiana es tu familia. Y Dios es tu Padre. Y el Padre Paco no tiene que enfadarse de que Dios sea Padre. Porque el Padre Paco era mi padre, ¿verdad? Porque si Dios es Padre, le da autoridad de padre también cristiano a mi padre. Por tanto, un nuevo nacimiento. De niño o de adulto, eso ya discutirán las comunidades, las familias. Es mejor cuando es pequeñito, a los 3 días, al día siguiente, como me bautizaron a mí. O es bonito quizá esperar unos meses. Pues no lo sé, eso lo dejo a que las iglesias lo vayan discerniendo. Bautizándoles en el nombre es para decirles de manera radical, eres hijo de Dios. Eres cuerpo de Cristo. Eres templo del Espíritu Santo. ¿Es consciente la iglesia de esto? Se lo dice a través del padrino, de la madrina, de los padres. Se tiene garantía la iglesia al bautizar a este niño de que este niño en los próximos 6 frágiles ya ha terminado, o sea que vamos a hacer el pequeño diálogo final porque solo queda en San Lucas. Jesús se va y le dicen ¿cuándo volverás? Y los ángeles dicen ya volverá. Aquí en San Mateo no se va, sino que queda con nosotros hasta el final de los tiempos. Hacemos un pequeño diálogo, Padre Manuel. Claro que sí, profesor. Ya le colgué para que no esté con el teléfono, ¿eh? No decir, ay, lo estoy entreteniendo. Ok, Sí. hermanos, hermanas, les invito a alzar su manita, a hacer sus preguntitas, su comentario directo para que toda la gente pueda participar. Muchísimas gracias. Carlos Izaza. Concreto, hermano, concreto. Sí, muchas gracias, Padre Manuel. Agradecimientos a Ibicla por este regalo tan grandioso de esta semana y al profesor Picasa, gracias por esta semana tan maravillosa que nos ha regalado.
Concretamente, profesor Picasa, tengo un conflicto con un término, el término Israel, que se utiliza, veo que se utiliza con mucha facilidad como sinónimo de pueblo judío. O sea, como si fuera lo mismo el pueblo de Israel que el pueblo judío, y a veces se entiende que Israel fuera como una religión o una nacionalidad o un país. Y personalmente, mirando Génesis 32:28, la conversión de Jacob, interpreto Israel como si fuera más bien un propósito o un ideal o una meta por alcanzar. Entonces, quisiera que usted, por favor, nos aclare un poco sobre ese término Israel, sobre todo porque es muy sensible en nuestra actualidad histórica, donde tenemos este conflicto en Gaza, en toda esta región. Es muy importante para nosotros tener claridad sobre qué es exactamente Israel, cómo debemos manejar ese término. Gracias de nuevo y un Dios le pague enorme, profesor Picasa. Gracias, Carlos. No te puedo aclarar el tema, porque la palabra Israel tiene varios significados. Los tiene hoy y los tenía en tiempo de Jesús. Y no todos entendían Israel de la misma manera. Por ejemplo, los judíos de Judea decían que Israel solo era el judaísmo, que por tanto eran las tribus de Judá y Benjamín y Simeón y los que de alguna manera cumplían la ley rabínica que estaba entonces fijándose y que eran fieles al templo de Jerusalén. Todavía había gente de esa en tiempo de Jesús. Los samaritanos absolutamente decían que es lo contrario, que el auténtico Israel está centrado en Samaria, y Samaria era importantísima en ese momento. Y la discusión, fijaros que Mateo todavía en el capítulo 10 dice: no vayáis donde los samaritanos. Por tanto, no está claro si los samaritanos para este grupo, pero después van enseguida a Samaria, según el libro de los Hechos y según Juan. Todavía Pablo tiene necesidad de distinguir entre el Israel de la carne y el Israel ¿de qué? Del Espíritu. Y nosotros somos Israel. Y sobre eso está la disputa entre judaísmo y cristianismo todavía. El tema no es un tema de teoría. El tema es, nosotros desde Jesús, humildemente, nos podemos llamar Israel. Israel según la carne, no. Según el Espíritu, sí. Y que el verdadero Israel es el Israel que está abriéndose a través de el judaísmo. Todavía en el texto tan famoso de la samaritana, todavía el autor del Evangelio de Juan se atreve a decirle a Jesús, poner en boca de Jesús la palabra, porque la salvación viene a través de ¿quiénes? De los judíos. Y eso no se lo aceptaría un samaritano, a no ser que el samaritano descubra un Israel distinto, donde ciertos privilegios del templo de Jerusalén y leyes rabínicas quedan superadas. Todavía en tiempo de Jesús había en Jerusalén por lo menos 20 formas de entender el término Israel. Tengo un compañero amigo que anda medio haciendo una tesis sobre eso, se llama Jaime Vázquez. Ha escrito una tesis doctoral muy bonita sobre la regla de la comunidad de Qumran y dice que tiene individuados unos 20 grupitos de los de Qumran, de esenios de un tipo y de otro, de rabínicos de allá, de Babilonia, de rabínicos de Jerusalén, de grupos como el de Cristiano, grupos, o sea que era una disputa abierta. Han triunfado dos grupos, el grupo judío rabínico y el grupo judeo cristiano. Queda un resto de samaritanos que se presentan ellos a sí mismos en el monte Garizim cada Pascua para celebrar como el auténtico Israel, ¿verdad? Quedan por ahí pues drusos y otra gente que andamos discutiendo o andan discutiendo sobre eso.
Y queda sobre todo la disputa en la casa de Abraham entre musulmanes y judíos. Si la casa de Abraham abarca no solamente a Isaac, sino a Ismael y demás. O sea que el tema es un tema práctico de cómo yo hago vivir y vivo un Israel interpretado por Jesús, abierto a todos los pueblos, y eso es la Iglesia. Perdona, no te he respondido, porque eso es un tema grave. Bueno, Gracias. vamos a darle la palabra a Julio César. ¿Me escucha? Sí. Sí, escucho perfectamente. Primero que todo, yo le doy las gracias a las 225 personas que hay aquí, a Ibicla, qué espacio. Y doctor, le quiero admirar algo que me va a servir mucho en los procesos tanto académicos como pastorales. Usted no responde, usted dialoga. Bastante pedagógico eso, creo que se aprende con los años. El final del Evangelio de Mateo, Jesús no se va, se queda. Pues nos dijo ayer dónde se quedó, pero para entenderlo hay que abrir la mente, metanoia. Y algo quiero puntualizarlo y agradecería un diálogo suyo frente a ello. La conversión está más ligada a la vaina del Kratos, de Alá. renunciar al Kratos, dejar el Kratos, dejar de imponerse para aprender. Muchas gracias. Yo tengo con el Kratos una disputa larga, como otros muchos, de tal manera que me disgusta la palabra democracia, porque es el Kratos del demos. La democracia se entiende como poder Kratos, democracia, como poder de un demos. ¿Quién es ese demos? Y se puede entender como poder de imposición. Yo no quiero en ese sentido democracia, porque no quiero Kratos, por lo menos en la Iglesia. Que la sociedad puede tomar Kratos, poder de imposición. Y ese poder de imposición, ¿quién lo asume? ¿El presidente de la República, el rey de España? ¿O España es una reunión de poder que se impone? ¿O es una reunión en libertad de ciudadanos que se unen en pacto? Y el pacto nunca es Kratos, el pacto es diálogo. Pero cuando llegas a la mayoría puedes imponer el Kratos. Es decir, que ganas unas elecciones y tienes políticamente poder para imponer. ¿O no es así? Y tenemos que ir, qué sé yo, pues los principios de la democracia norteamericana fueron de mucho diálogo también, importantísimo, aunque después puede ir la de Estados Unidos hasta Chile, que tienen una especie de matriz parecida, ¿verdad? En las declaraciones de la independencia. En esa matriz es el poder. O se hace posible el diálogo, un pacto, de tal manera que lo que une a un pueblo es el pacto, pacto en libertad. Y el que no admite ese pacto, vimos ayer el tema en el Evangelio de Mateo 18. Cuando en la comunidad hay un problema, reúne a la comunidad y si uno es incapaz de seguir dialogando y no acepta un diálogo fluido, pues tienes que decir, oye, tú no formas parte de esta comunidad, ¿me entiendes? Dolorosamente. Y en ese sentido tengo la impresión que tú tienes, que es no utilizar el Kratos. El Kratos se utiliza con las bombas atómicas, con la pena de muerte, con un tipo de imposición económica. Podemos pasar del Kratos ¿a qué? Al diálogo, a la exusía. Se me ha dado toda exusía. Y exusía es capacidad de dialogar, capacidad de nacer de nuevo. Eso es el final de Mateo. Perdona, no sé decirte mucho más. Muy bien, profesor. Vamos a darle la palabra a Alejandro. Gracias. Muy buenas noches. Profesor Picasa, desde la frase
emblemática de Francisco, una iglesia para los pobres, es decir, una opción preferencial por los pobres, uno entendería que es el llamado de bajar a... uno entendería que este es el llamado de bajar a Galilea. Mas, sin embargo, mi pregunta iría en el sentido, ¿y dónde queda subir a Jerusalén? Es decir, aquellos, llamémoslos poderosos y ricos, que ostentan el poder, que pudieron haber sido bautizados dentro de nuestra iglesia, y sin embargo no se les ha enseñado evangelio. La expresión subir a Jerusalén podría tener un sentido Sí, desde claro. ese punto de vista. El tema es, ¿para qué subes a Jerusalén? El tema viene planteado con una fuerza inmensa desde la profecía del capítulo 2 de Isaías, que aparece también en Miqueas, que no sabe uno si es original de Miqueas o de Isaías o de un profeta anterior. En aquel momento final subirán a Jerusalén destruyendo todas las armas. Fíjate esto bien, ¿eh? Destruyendo todas las armas para hacer guerra, que son lanzas y espadas, que sería el equivalente hoy de barcos de guerra, de tanques y de aviones. Después de destruir todas las guerras y no utilizar ningún arma, subir a Jerusalén para aprender a dialogar. Que haya una palabra, escuchar una palabra de diálogo donde dialogan todos. Convertir las espadas en podaderas para trabajar el campo, para trabajar los árboles frutales, podaderas. Convertir las espadas o lanzas ¿en qué? En arados para trabajar el campo y comer. Por eso renunciar a un poder y que en este diálogo puedan entrar todos. Este es el ideal filosóficamente que yo veo un poquitín, no conozco bien todo, pero he leído algo de un tal Habermas, con H. Habermas, uno de la escuela de Frankfurt allá en Alemania, donde habla de que la única exusía es el diálogo de todos, pero diálogo en que todas las palabras tienen el mismo valor. A ver si lo digo de otra manera. Que la palabra del rey de España tiene el mismo valor que la palabra del pobre de la calle. ¿Cómo puedes darle valor a todas las palabras en diálogo? Una palabra que tú no la puedas imponer por un tipo de ley impositiva, ni de arma, ni de dinero, sino en diálogo de todos. Y eso significa que todos los pobres pueden hablar también y que la palabra es lo único que vale. Dios se ha hecho palabra, se ha encarnado como palabra, y que esa palabra es el amor y diálogo, que es la verdad del ser humano. La Iglesia tiene como única verdad el poder dialogar entre todos, y el ejemplo del que ha dialogado para nosotros es Jesús, y le han matado porque ha dialogado sin querer imponer. Ya que estamos en el Evangelio de Mateo, es el único en que aparece aquello de cuando alguien quiere sacar la espada y defender a Jesús con la espada, responde, ¿podía pedir a Dios 12 legiones de ángeles, ángeles guerreros, con bombas atómicas o las que queráis? Si Jesús hubiera pedido a Dios 11 legiones de ángeles guerreros para defenderle, no sería el Jesús. Hay un dicho bonito de la tradición cristiana occidental. Hubo un grandísimo rey, piadosito pero bandido, llamado Carlos el Grande, Carlomagno, que cuando leían la Pasión, según San Mateo, cuentan que una vez, al llegar aquí, le mandó a Turpín, que era el obispo de la corte, y se cuadró ante todos los soldados francos
que habían conquistado desde España casi hasta Rusia. Y les pregunto, francos, ¿qué haríamos nosotros si hubiéramos estado allí? Y le respondió uno de los jefes del ejército, habríamos matado a Herodes, a Poncio Pilato, a todos los sacerdotes. ¿Sería ese el camino? Entonces, estamos ahí en ese camino, humildemente, y el problema que tiene ese Habermas es que quiere una palabra donde todos tengamos el mismo valor. Pero la palabra del rey de España tiene un valor distinto del de otro, por oficio. Y quizá políticamente tiene que utilizar esa palabra, pero sabiendo que su palabra tiene que ser palabra garantía de diálogo entre todos. Que no pueda salir a la calle ninguno diciendo la palabra es mía. Por ahí haría, yo no sé responderte, por favor. Tienes un camino y ese camino lleva a la cruz, a la resurrección y a la invitación de que os doy toda exusía, os doy todo el poder para dialogar, para perdonar, para acoger en vuestra comunidad a todos. Y con eso, al mundo entero. Pero Señor Jesús, no tengo legiones. Pues vete sin legiones. No sé si me explico, ¿verdad? Es que no tengo mucho dinero. ¿No necesitas dinero para esto? Y volver a lo que hemos visto en Mateo 10. Pero hay muchos que ven esto de formas distintas, ¿eh? Sobre todo desde la política se ve de formas distintas. Y quizá hay que empezar a poder dialogar. Y hay que estar dispuesto a que si defiendes esto te puedan marginar, te puedan perseguir. Por ahí iría. Muy bien, profesor. Miren, quisiera aprovechar estos, bueno, primeramente darle las gracias al profesor, ya no tenemos más tiempo. Darle las gracias por estos 6 días que verdaderamente, como ustedes han visto, lo han escrito, lo han expresado, han sido de mucho aprendizaje, de muchos retos. Yo quisiera pedirles un favor muy, muy grande porque esto me ayuda a mí, a la pastoral, al ministerio que yo realizo, de que la provincia nuestra nos siga apoyando. Quisiera que me hicieran el favor de mandar una evaluación al mismo correo donde se inscribieron, una evaluación sobre lo que les pareció el curso, algo que están haciendo, por ejemplo, en los comentarios. Este curso me ha ayudado para esto, para esto. Evalúen también lo que han aprendido, al profesor. Si gustan mandarlo en un video también cortito, se los agradezco. De esta manera podemos nosotros tener estos testimonios. En Estados Unidos es muy típico de que la gente hace dos cosas y lo anuncia. Y nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos y nadie se da cuenta. Pero esta es una estrategia que utilizan para decir, ay, mira, tengo tanta gente que me sigue, tanta gente que me escucha. Entonces, y de esta manera también yo puedo seguir ofreciendo más cursos, decir, mira, hay interés, hay gente que de verdad es la única manera que tiene de seguir profundizando sus estudios. Algunos no, yo sé que algunos ya están muy preparados, que tienen maestrías, doctorados, pero la inmensa mayoría de nuestra gente es gente que no tendrá otros espacios formativos de esta calidad sin estos cursos. No porque seamos los únicos, pero sí tratamos de ofrecerlos de una manera gratuita para que ustedes lleguen. Entonces me harían mucho, mucho, me harían un gran favor y también se harían un favor a ustedes mismos para poder seguir ofreciendo cursos de esta calidad. Así que, profesor Picasa, no me queda más que agradecerle por toda su sabiduría, por bendecirnos con su presencia, por transmitirnos la pasión que tiene a la palabra de Dios y sobre todo, por hacer que esta palabra de Dios tome rostro, se encarne y nos siga motivando. Que Dios le dé mucha salud y nos vemos en julio para el diplomado del IBICLA. Muchas gracias a todos ustedes. Háganme ese favor de la evaluación, por favor, y mándenlo al correo de ebcclaretiana, creo que es, @gmail.com. Muchas gracias, que Dios los bendiga.